Deje su Instagram, número, teléfono. Bueno, está mi correo, el correo de la UTA nomás. Bueno, aparte que como he hecho vía estadística, eso pasa. Como he hecho vía estadística, tienen igual mi dato más cercano, más fácil de acceder. ¿Ya pasamos lista? No, Ya. lista ya. La lista está por ahí. Entren todos, vamos rapidito para comenzar. Y ahora sí, silencio. Silencio que vamos a comenzar. Hoy de nuevo. Esta es la unidad 3, se llama Nociones de Inferencia Estadística. En su programa salen 3 temáticas. Estimación, que es netamente conocer el concepto de inferencia. Me interesa mucho que diferencien lo que es estadística descriptiva, que fue esa primera prueba que hicimos, con lo que voy a hablar ahora, que es inferencia estadística. Una es estadística descriptiva y otra es estadística inferencial. La clase de hoy va a ser netamente teoría, así que los invito a tomar apuntes. Esto se va a evaluar en un control, van a ser preguntas. Una pregunta puede ser, ¿cuál es la diferencia entre estadística descriptiva y la estadística inferencial? Ya, que lo voy a decir en un rato más. Este contenido lo voy a guardar únicamente en ese control. Bueno, miento, porque también parte de eso va en el trabajo. Pero en el control va a ser solamente de él. Próxima semana quiero hacer 2 controles, chicos, y por favor no me golpeen al decir eso. Ya solamente son 2 controles. Uno va a ser de probabilidad, lo que hemos visto de probabilidad. Les prometo, de verdad que lo voy a hacer muy simple. Los ejercicios van a ser igual a los ejemplos que vimos recién. Uno de intersección, uno de unión, uno condicional y uno de complemento. Ya, los que faltaron se lo consiguen. Y el otro control que quiero hacer es de conceptos de lo que voy a hablar ahora. ¿Ya? Voy a hacer unas 3 preguntas y eso va a ser para la próxima semana. Próxima semana quiero hacer solamente taller, vamos a tener una guía de ejercicios, me van a poder hacer consultas y cerramos con las evaluaciones. Los voy a preparar antes y al final hacemos los controles. ¿Ya? Insisto, va a ser facilito, ¿ya? Pero sí son 2 controles, insisto, que puede ser como estresante para ustedes, pero recuerden que lo que les dije en el taller se va a cumplir, que voy a tener una cierta cantidad de notas y se va a eliminar la más baja. ¿Ya? Eso considérenlo también ahí para todo, ¿no? Para todo lo que es el cierre del semestre. Dicho eso, voy con el contenido, ¿ok? Análisis estadístico, nos vamos a enfocar en esto, paramétrico y no paramétrico, y mucho en el tema de diferenciar lo que es la estadística descriptiva con la estadística inferencial. Partimos con conceptos básicos, esto lo sabemos de la primera unidad, ¿sí? Sabemos lo que es una población y que de ahí se extrae una muestra, ¿no? De hecho, una de las preguntas del control que le pasé dice, ¿por qué usualmente se utiliza una muestra de una población o por qué usualmente se extrae una muestra de una población? Algo así era. Y la respuesta era para reducir. Pero esa creo que es pregunta de prueba. Ya no importa. Era para reducir el tiempo, ¿no? Tiempo y recursos, algo así. Ya, eso. Conceptos básicos, y esto también lo saben, ¿no? Esto, diferenciación. Bueno, no hicimos muchos gráficos, pero sabemos que estadística se puede relacionar con gráficos. Son solamente conceptos que ya sabemos. Esta primera parte, que voy a repetir, esta presentación la he utilizado y la sigo utilizando, entonces como para refrescar la memoria. Pero como ustedes esto ya lo vieron en la primera prueba, pues lo tienen fresquito, así que no hay mucho que hablar ahí. Avanzamos. El foco de esta presentación está en investigación. ¿Ya? Ahí está el foco. Y estoy pensando en una preparación de ustedes para el próximo ramo que se llama metodología de la investigación. ¿Ya? Este es el enfoque que tiene. De hecho, la presentación se suele utilizar en esa asignatura como un complemento a lo que los profes enseñan ahí. ¿Ya? Así se ha utilizado el año pasado y también este año. Entonces, estos 3 conceptos de población, muestra y variable. Chicos, pregunta, ¿ustedes creen que tienen relación esos conceptos? O sea, ¿cómo se relacionan? ¿Le tienen sentido a que estén ahí juntos? ¿Existe una relación o no con esos conceptos? Dicen que sí. ¿Cuál sería la relación? A ver, la población es el todo, ¿no? Ya, y si no
no accedo a toda la población, saco un subconjunto que se llama muestra, ¿no? Y de la muestra, ¿qué es lo que analizo en la muestra? Analizo variables, ¿sí? Ya sea una o varias. Entonces, claramente están relacionados. Ahora, acá aparece el tema de la investigación, porque lo que digo en esta presentación, en esa diapositiva, es que cuando ustedes busquen una investigación, no solamente piensen a quién van a importar, en el caso en que vayan a hacer estadística, a quién quieren llegar, no sé, a los abuelitos, o a los niños pequeños, o a los adultos, sino que tienen que ir un poco más allá pensando en la investigación. ¿Sí? Voy a adelantar un poco de lo que viene en el próximo ramo. Hay que pensar que, ok, voy a preguntarle a abuelitos, pero ¿qué cosa le voy a preguntar a los abuelitos? ¿Qué variable? ¿Me entiendes? Y esa variable, ¿realmente la puedo extraer o no la puedo extraer? ¿Qué tan factible es eso? ¿Hay estudios que han hecho eso o estoy haciendo una locura? Y ahí la profe lo guía comúnmente en esa situación que es más de su especialidad. ¿Ya? Pero lo que va en esta presentación es eso, que sean conscientes de que estos conceptos están relacionados y que también tienen que estar relacionados con la investigación que ustedes quieren hacer. Hay una relación ahí. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si la población, si yo quiero hacer un estudio y quiero ver cómo se alimenta la gente en África, que dicen que ahí no comen muy bien, ¿no? Que son flaquitos. ¿Cómo voy a poder hacer un estudio de eso? ¿Acaso van a viajar a África? ¿Lo van a hacer por mí? ¿Eso qué es? El canal de nuestra... Ah, ya entendí. Claro, no se puede, ¿ven? Entonces por eso, la investigación tiene que estar relacionada con la población a la que quieren llegar, qué tan factible es extraer esa muestra, y una vez que ya sé que es factible extraer la muestra, o sea, tengo contacto en hospitales, puedo llegar al hospital de Arica, puedo llegar a las clínicas, ¿ya? Una vez que soy consciente de que puedo tener esa muestra, también pienso, ¿qué variable voy a preguntar? ¿Qué me interesa preguntar? ¿Qué me sirve preguntar según lo que yo quiero lograr, según lo que quiero investigar? ¿Acaso quiero relacionar, no sé, la actividad física que hacen, la quiero relacionar con, esa es una variable, sí, actividad física, variable, la quiero relacionar con lo típico, ¿no? De nutrición, con el estado nutricional. ¿Sí? O sea, ¿será que hay una relación entre la actividad física con el estado nutricional? O sea, los que hacen deportes tienen un mejor estado nutricional o no. El sentido común nos dice que sí, ¿no es cierto? Y ahí es donde entra la estadística inferencial, que me permite darle sustento a mi hipótesis. Estoy hablando de cosas técnicas que vienen en otro ramo. Estoy dando sustento a mi hipótesis, a mi idea. Ojo que ese ramo es importante porque después viene la tesis, tiene una relación ahí. Ya están por finalizar, chicos, así que hay que ponernos serios. ¿Ya? Entonces, la estadística me fundamenta esa hipótesis. ¿Ya? Y esa hipótesis tiene que estar también pensada en esto. ¿Puedo demostrar lo que quiero lograr? Por eso, no puedo demostrar cosas que están en África porque estoy acá, no voy a viajar a África. ¿Sí? Tampoco voy a hacer resultados que tengan que ver con, no sé, con pacientes de Santiago. Podría hacerlo si es que van a Santiago todos los fines de semana o si van a Santiago una vez a la semana y tienen que ir a sacar muestras de allá, tomar en cuenta allá, pero es más difícil, ¿no? ¿Para qué vamos a gastar tanto? Entonces ya, todo esto tiene que estar relacionado, tienen que ver la viabilidad de su investigación, de lo que quieren lograr, de esa hipótesis que quieren demostrar. Quizá ya están pensando en alguna tesis ustedes. Ahí, en ese ramo que viene, la idea es que igual hagan como una previa de lo que podría ser su tesis. Muchos estudiantes lo hacen así, lo sé porque yo he hecho ese asesoramiento con esta misma presentación. Bien. Ahora viene una parte muy importante, tomen apuntes, ¿ya? Estadística descriptiva, estadística inferencial. Esto es lo que ya sabemos. ¿Sabemos lo que es ese símbolo, no? ¿Qué es lo que es ese símbolo? Ese es el promedio, muy bien. O la media aritmética, si queremos llamarlo así por nombre y apellido. Pero, vale, ese es el promedio, el X barra. El promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Sumo todo ese dividido por el total, lo sabemos, ¿no? Y esa S, yo le enseñé con S también, ¿no? Esa S, ¿qué es lo que es? Ya, pues contésteme lo que recuerdo.
esa S quiero que es, pues. ¿Cómo es posible que nadie sepa lo que es la S? Superman. Vamos. Superman. Ah, Super químico. ya, esa es la desviación típica. La desviación típica, ¿sí? Cuando está al cuadrado en la varianza. Bueno. Tiene razón. Es válido ese argumento. Sí, claro. Yo lo enseñé con la otra esa, tiene razón. Vamos a cambiar la presentación. Presten atención, ¿ya? Esto es en la muestra. Estadística descriptiva, chicos, descriptiva se mueve en la muestra, ¿ya? Y lo que voy a hacer en estadística inferencial es, en base a ese valor, predecir cómo va a ser este valor. Ese personaje se lo presento, se llama mu, así como la vaquita mu es mu, ese es mu. Así como alfa, beta, gamma, delta, epsilon, phi, pi, omega, rho, mu. Ese es mu, es del alfabeto griego, ¿ya? Mu se utiliza para denotar el promedio, pero es el promedio de la población, chicos. El promedio de la población. Yo les voy a hacer un trabajo donde tienen que investigar, escuchen, donde tienen que investigar la distribución normal. Y ahí van a trabajar con mu y con ese personaje de acá abajo que se llama sigma. Este es sigma. ¿Qué es lo que es mu? Tomen apuntes, es el promedio poblacional. Es lo mismo que el X barra, pero es en un sentido poblacional. ¿Ya? Esto es en la muestra. Y esto es en la población. Que sea poblacional no es menor, chicos, porque llegar a la población es muy complejo. Bueno, depende también de qué población, ¿no? Pero supongamos esto: todos los pacientes que tienen diabetes en Arica deben ser un montón. ¿Podemos llegar a todos los pacientes? Seguramente sí se puede, pero difícil es. Entonces, ¿qué es mejor? Tomar una muestra. ¿Y qué voy a hacer en esa muestra? Voy a hacer un análisis inferencial para, a partir de lo que me deja esa muestra, yo poder hacer conclusiones hacia la población. Eso es inferencia estadística. Repito, a partir de una muestra, yo hago conclusiones hacia la población. Y eso es típico que se hace en una tesis universitaria, hacer inferencia estadística. Tomo una muestra, le analizo alguna variable a esa muestra, no sé, ¿qué le puedo analizar? No sé. De diabetes, ¿qué sería interesante analizar en pacientes que tienen diabetes? No sé, nivel de algo, ¿no? No sé. Vienen lesiones del pie diabético. Vale, vamos con eso y analizo esa situación y emito conclusiones. Y esas conclusiones las voy a extender, las voy a generalizar hacia la población. Ese proceso se llama inferencia estadística. En la estadística descriptiva yo me quedaba solamente en la muestra. Son como ustedes son una muestra ahora. Son una muestra que no es una buena muestra, pero igual son una muestra. Ya les explico por qué no son una buena muestra. Ahora, si yo quiero analizar algo en ustedes, voy a analizar qué tanto deporte hacen. Chicos de esquina haciendo deporte, típico, ¿no? ¿Hacen deporte o no hacen deporte? Analizo eso y emito conclusiones. Eso queda acá, queda en la sala. Es como si yo les sacara una foto a ustedes. Tac, estadística descriptiva, imagen, tac. De esta muestra se cumple que, no sé, el 75% hace deporte, por decir algo. Pero eso queda acá. Yo no puedo decir que todos los estudiantes de kinesiología hacen deporte o que el 75% de todos los estudiantes de kinesiología de la Universidad de Tarapacá hacen deporte. No, porque ustedes son solamente una muestra. Eso es estadística descriptiva. Pero si yo quiero hacer estadística inferencial, que es la tercera unidad, que es el siguiente paso, yo con esta muestra voy a hacer análisis estadístico de tal forma que voy a poder generalizar lo que pasa en esta muestra hacia la población. Eso es estadística inferencial. Con esta muestra voy a generalizar hacia la población. O sea, si acá me dice que el 75% hace deportes, yo voy a poder llegar a una conclusión
que, no sé, por ejemplo, más del 50% de los estudiantes de kinesiología hace deporte. Eso sería una conclusión hacia la población. Pero yo no puedo ser adivino, ¿no? Porque no somos adivinos. Entonces, esa conclusión que estoy diciendo va a tener un margen de error, que ya voy a ahondar más en todo eso. Entonces, yo puedo decir que más de la mitad de los estudiantes de kinesiología de la Universidad de Tarapacá hacen deporte, asumiendo un error del 5%, asumiendo un error del 10%, o también se dice de esta forma, con una confianza del 95%, con una confianza del 90%. En salud se suele trabajar con el 5% de margen de error. ¿Ya? Eso tiene, ya lo voy a explicar más. ¿Ya? Ahora me interesaba esto. Descriptiva es una imagen de lo que está pasando acá. Estadística inferencial, a partir de la muestra, yo generalizo hacia la población, mediante técnicas estadísticas que ya vamos a aprender. ¿Alguna consulta de esto? Porque esta va a ser pregunta de control, que sepan diferenciar entre ambos. ¿Preguntitas? ¿No? Ya, con eso hacemos un checklist acá. Eso es como estimar de la muestra, voy a estimar hacia la población. Siempre con un margen de error. Siguiente, estadística inferencial. Hay dos grandes temáticas de estadística inferencial. Esta no es parte de la asignatura. Intervalos de confianza no lo considera su programa. Su programa considera prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. Esto lo copié tal cual de sus sílabas. Test de hipótesis es lo mismo que prueba de hipótesis. Entonces, una vez que le enseñe qué es lo que es prueba de hipótesis, va a ser muy relevante que sepamos diferenciar esto, que es una prueba de hipótesis paramétrica y que es una prueba de hipótesis no paramétrica. ¿Ok? Estadística inferencial entonces aborda estos dos temas. Nos vamos a centrar en la prueba de hipótesis porque es lo que considera su programa. Y esto es lo que pasa, jóvenes. Esto es de prueba de hipótesis. Esto es rechazar H0, no rechazar H0. Y este es el margen de error. Acá esto es el 5%, pero está en probabilidad, ¿no es cierto? 5 dividido en 100 da eso, 0,05. Este es el alfa. El alfa es el que me permite decidir si me quedo con una hipótesis o con otra. En prueba de hipótesis, jóvenes, y ahora voy a ir adelantando un poquito, van a haber dos hipótesis. Hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que se suele denotar con 1 o con A también. ¿Y qué pasa en un contraste de hipótesis? Yo, mediante técnicas estadísticas, voy a quedarme con una o con la otra. Técnicamente uno toma la decisión en relación a H0. Yo rechazo H0 o no rechazo H0. H0 es la hipótesis nula. Ya, voy a escribir así. Hipótesis nula y esta es la hipótesis alternativa. Ya voy a hacer ejemplo de esto, ¿ya? Tranquilidad. Pero la decisión se toma en función a H0. Vamos a rechazar H0 o a no rechazar H0 según una probabilidad. Este P se le conoce como P-valor. Los software estadísticos te arrojan este valor. ¿Y qué pasa? Si ese valor es menor a 0,05, rechazo H0. Si es mayor, no rechazo H0. Si es igual, no lo vamos a considerar porque es un caso sería mucha la coincidencia que es de igual. ¿Ya? Incluso este igual se lo puede agregar a cualquiera de estos dos, a eso o a eso. Pero es también lo que dice acá, que no se puede decidir. Ya. Vamos de a poco, ¿ya? Estamos en inferencia estadística. ¿Sí? Estamos en inferencia estadística. De inferencia estadística o estadística inferencial nos vamos a centrar en prueba de hipótesis. En prueba de hipótesis vamos a tener dos hipótesis. Enseguida, no te olvides tu pregunta. Dos hipótesis. Una que es nula y la otra que es alternativa. Mediante técnicas estadísticas me voy a quedar con una o con la otra. Eso se hace técnicamente de esta forma. Rechazo o no rechazo. Así se dice, rechazar o no rechazar. Ya les explico por qué técnicamente es rechazar y no aceptar. Acá nunca aceptamos, siempre rechazo o no rechazo. Ahora sí.
Ya voy por un ejemplo. ¿Sí? ¿Más consultas por ahí? Ya. Rechazo. Bien, me voy a quedar un poquito acá antes de ir a las pruebas paramétricas. Esto de rechazar o no rechazar es por la siguiente razón. Para el cotidiano, es más fácil rechazar. No, mejor dicho así, es más fácil no rechazar que aceptar. Es más fácil no rechazar que aceptar. Piénsenlo un poquito. Es más fácil no rechazar que aceptar. A ver, voy a pensar en el compañero que me está grabando. ¿Ya? Compañero, para mí es mucho más fácil no rechazarlo. No lo estoy rechazando. Estoy ahí al margen, no lo rechazo. Es mucho más fácil eso a aceptarlo. ¿Notan la diferencia? Cuando uno dice acepto, cuando se casa uno dice acepto, ¿no? Porque está totalmente seguro, yo acepto. ¿Se imaginan que en el matrimonio en vez de decir aceptar, dice No no rechazo. te rechazo? Yo no te rechazo, por eso me quedo contigo. Feo, ¿no es cierto? Y ahí se nos toma la diferencia, parece, ¿no? No rechazar es algo que admite un margen de error. Eso pasa muy bueno. Y acá, en probabilidad, en estadística diferencial, yo voy a jugar con las probabilidades, asumiendo un error del 5%, asumiendo un error del 10%. Entonces es más fácil no rechazar porque hay un margen de error ahí. En cambio, cuando uno acepta, uno va entregado, acepto. ¿Sí? Uno va entregado ahí al matrimonio. A abordar ese ejemplo. Entonces, por eso es que acá se rechaza o no se rechaza. Eso es técnicamente lo correcto. Algunos artículos que encuentren por internet, alguien que escriba de esto, va a decir aceptar y eso está mal. Acá es rechazar o no rechazar. ¿Por qué? Porque hay un margen de error. Vamos con esto, pruebas paramétricas y no paramétricas. En el contexto de que, claro, tengo la muestra, tengo la variable, estoy pensando en una investigación, esta es la diferencia y estas preguntas de control y también es algo que me interesa que lo sepan muy bien. Pruebas paramétricas son cuando yo trabajo con una variable que es de tipo cuantitativa. Acá no lo dice textual, pero cuando hablo de intervalo o razón, me refiero a algo numérico, chicos. Porque una prueba paramétrica tiene que ver con estimar parámetros. ¿Y saben cuáles son los parámetros en estadística? Son el famoso promedio y el famoso desviación típica. Pero se llaman parámetros cuando suben de nivel a un nivel poblacional. El mu que vimos hace rato, que es el símil del promedio en la muestra, el mu, este de acá, este es un parámetro. Y el otro que es un parámetro es el sigma. Esos son parámetros. ¿Ya? Entonces, una prueba paramétrica va a ser una estimación de estos parámetros. Mediante lo que pase en X barra, yo voy a estimar cómo es mu. Voy a estimar cómo es el parámetro mu, que viene a ser la media poblacional. Entonces, cuando yo estimo, ya sea para mu o para sigma, o bueno, también hay otro que es la razón, cuando hablan de razón como una comparación entre dos valores, ¿ya? Eso también es un parámetro, pero me voy a centrar acá en estos dos que son como los más relevantes, mu y sigma. Si yo voy a hacer una estimación hacia mu y hacia sigma, que esta es la media poblacional y esta es la desviación típica poblacional, eso es una prueba paramétrica. Y para poder hacer esto, ¿cómo tiene que ser la variable? Pues de tipo cuantitativa, porque si no, ya sabemos que no hay promedio y no hay sigma, no hay desviación típica. Por lo tanto, la prueba paramétrica es una estimación de parámetros y los parámetros son los que están allá, mu y sigma, parámetros poblacionales. Y la variable debe ser de tipo cuantitativa, porque si no, no hay promedio. Y si no hay promedio, ¿cómo voy a estimar? ¿Cómo voy a estimar un promedio si no hay promedio? Por eso tiene que ser cuantitativo. En cambio, las pruebas no paramétricas son variables de tipo nominal u ordinal. ¿Sí? Eso sí lo entienden, porque así lo vimos. O sea, de tipo cualitativa. ¿Ya? Acá yo voy a asociar cosas. Por ejemplo, voy a asociar
asociar el estado nutricional, ¿sí? Sobrepeso, ¿me ayudan con eso? Sobrepeso normal, obeso, desnutrido, así. Ya, esas son palabras, ¿sí? Imaginen, esa variable que tiene palabritas la voy a relacionar con la variable que es actividad física. Actividad física, ¿sí? Actividad física, lo puedo hacer así: hacer mucho deporte, poco deporte o regularmente hacer deporte. ¿Ve? Son dos variables de tipo cualitativa. Y ese análisis sería un análisis no paramétrico, porque no estoy analizando algo numérico, sino que estoy analizando algo que es de características, de cualidades, cualitativo. ¿Sí? Estoy analizando si son obesos, sobrepeso, normal, desnutrido, con si hacen mucho deporte, poco deporte o regularmente deporte. ¿Sí? Ya, excelente pregunta. La compañera lo está entendiendo. Excelente pregunta. Claro, yo puedo hacer el análisis con la categoría, con la palabra, sobrepeso, mucho deporte, poco deporte, como también se puede hacer con los números. También se puede hacer el análisis con los números. Entonces, en esa manera en particular, si tú lo haces con los números, sería paramétrico. Y si lo haces con las palabritas, sería no paramétrico. Pero ¿cuál es la situación? Que si yo trabajo con números, mi conclusión va a ser numérica. Es decir, ponte que normal es, no sé, 23, algo de IMC. Entonces, tu análisis va a ir hacia allá. Va a ir a que en esa muestra, con un cierto margen de error hacia la población, vamos a decir que, no sé, a ver, que el 75% es normal. Pero es normal porque tiene ese numerito en particular. ¿Entiendes? Es un número en particular. ¿Ya? Eso sería paramétrico. Me fijo en un número en particular. En cambio, en no paramétrico puedo hacer algo más generalizado, como decir que la actividad física influye en el estado nutricional. Ahí lo hablo de forma más general. No voy a un valor en específico. Entonces, claro, se puede hacer de las dos maneras, pero eso depende de tu investigación, de a dónde vaya tu investigación. Si tu investigación es justamente ver si hay relación entre el estado nutricional y la actividad física, o al revés, actividad física con estado nutricional, ahí te conviene hacer una prueba no paramétrica. Pero en cambio, si tu investigación es en saber cuánto influye la actividad física en que alguien tenga un estado nutricional normal, solamente es una cosa, ahí conviene hacer algo paramétrico, porque me baso en ese número en específico, en ese número que significa normal. Entonces depende de la investigación. Ahí en el próximo ramo la profe debería ser capaz de guiarlo de buena manera. Pero excelente tu pregunta. Muchas gracias por la pregunta, me ayudó. Y ahora viene lo siguiente. Hay un montón de nombrecitos. Estos nombres se los muestro para que los vean, para que vean que hay pruebas que son paramétricas, no paramétricas, que salen nombres medios extraños, pero todo tiene sus reglas, todo se puede hacer estudiando un poquito. ¿Ya? Esto es solamente para mostrar para su curiosidad. ¿Ya? Ahí salen más nombres, miren, Student, Anova, Calfuanis, Magnema. Acá no estamos metiendo en el tema tesis. ¿Sí? Acá son nombres que a este nivel no necesito que sepan qué significa cada cosa. Pero sí me interesa mucho que diferencien entre paramétrico y no paramétrico. Lo que le estoy presentando ahí es mostrarle que hay pruebas que son paramétricas y no paramétricas, y hay muchas, para una y para el otro. Así que depende de lo que ustedes quieren investigar, de su investigación, de su futura tesis o anteproyecto, no sé, que me parece que en el próximo ramo hacen eso, hacen anteproyecto, que no necesariamente es su tesis, pero es como una previa a la tesis. Entonces, dependiendo de qué es lo que quieren lograr, dependiendo de lo que quieran lograr, ahí se ve cuál prueba es la que mejor se adecua a lo que quieren lograr. Técnicamente se llama hipótesis. A la hipótesis que ustedes tienen, ¿cuál de las dos se adecua mejor? Igual a veces depende también de la variable, del tipo de variable que puedan sacar. Insisto que de momento no me interesa mucho, tampoco eso ya es entrar más profundamente en el concepto de prueba paramétrica. Lo de la normalidad sí, porque lo van a tener que investigar.
claro. Esa es la distribución normal, tiene que ver con la campana de Gauss. Se lo voy a pedir como investigación, pero no como aplicación a la distribución, a la prueba paramétrica. ¿Ya? Esto tampoco, eso tampoco. Esto ya es ahondar en lo que le estaba diciendo, chicos. Una prueba paramétrica es esto, es a partir de la media muestral, ¿sí? Al X barra que conocemos, poder concluir cosas hacia mu, que mu viene a ser la media poblacional. Eso es una prueba paramétrica, de la muestra generalizar hacia la población. Y acá entramos en lo que son las hipótesis. Acá hay un ejemplo de una prueba de hipótesis que es para analizar si dos grupos tienen la misma media poblacional. Esta es la hipótesis nula, que dice que son iguales, y esta es la hipótesis alternativa, que dicen que son distintas. Me gusta tomar este ejemplo porque es algo que es muy típico de que hacen en las tesis, y esto de comparar dos grupos y ver si es que hay diferencia o no. ¿Ya? Es simple y bonito, porque supongamos en que tengo grupos de damas y varones, ¿sí? Damas y varones, ¿vale? Damas y varones. Y voy a analizar, ¿qué puedo analizar en damas y varones? ¿Qué les puede llamar la atención a ustedes? ¿Será que las damas tienen mejor condición física que los varones? ¿O será que los varones tienen mejor condición física que las damas? Ahí lo estoy diciendo muy generalista, ¿sí? Hay que detallarlo más, hay que, ¿cómo se llama cuando uno vocalizarlo? ¿Sí? ¿Qué podemos ahí analizar? ¿Qué sería interesante desde el punto de vista de la kinesiología, chicos, entre damas y varones, pensando en un estudio? ¿Qué podría ser interesante ahí? No sé, ahí tiene que salir algo de ustedes. Si ustedes ya han estudiado 3 años de kinesiología, tiene que salir algo ahí. ¿Qué será interesante en dos grupos, damas y varones? ¿Cómo? Alteraciones. Ya, buenísimo, eso está interesante. ¿Quién tiene mejor postura? ¿Las damas o los varones? ¿Cuáles son las alteraciones posturales? Ahí sí yo me pierdo un poquito porque eso es más de ustedes, pero a ver, hacer una comparación entre la postura entre damas y varones me parece interesante. ¿Sí? ¿Qué podría hacer? Tengo dos grupos. Uno va a ser el grupo 1, otro va a ser el grupo 2. Ahora, ¿cuál es la dificultad que se nos presenta en estos momentos? Es que acá necesito algo paramétrico. Entonces necesito darles números. Así que de alguna forma le puedo dar número a esa variable que es la postura. Le puedo dar número. ¿Existe algo en kinesiología que le dé un número a la postura? ¿Existe algo en kinesiología o no existe? Y eso es parte de lo que uno va investigando. Ya, entonces quizás la postura no es el camino para hacer una prueba paramétrica, pero sí para hacer una no paramétrica. Busquemos algo que sirva para eso. Dama, varón, y algo que sea numérico, para ver si es que la media poblacional son iguales o son distintas. Oye, a ver, o una más fácil. Comparemos personas menores de 25 años con personas mayores de 25 años. Menores de 25, mayores de 25. Algo que sea numérico, que sea interesante de investigar ahí, en el contexto de la kinesiología. ¿Qué podría ser interesante? O si quieren otra edad, no sé, 30 años. Menores de 30, mayores de 30. Analicemos la flexibilidad, no sé. Ahí tiene que aflorar su creatividad, jóvenes. Tiene que aflorar su creatividad según todo el conocimiento que han ganado en estos 3 años. Supongo que los jóvenes tienen mayor flexibilidad que los mayores, ¿no? Bueno, a eso le damos un valor numérico. Voy a hacer el ejemplo típico de nutrición. Lo que pasa es que hace sobre esa tesis y ya como que manejo el tema de la nutrición. Pensemos en, no sé, por dos grupos y la nutrición en el
IMC, ¿cuál IMC que estamos hablando del IMC? IMC en estudiantes de kinesiología. ¿Ya? Estudiantes varones de kinesiología comparamos con damas de kinesiología. ¿Será que tienen el mismo IMC, un IMC parecido? ¿O será que tienen un IMC distinto? Y esa es la prueba. Voy a sacar un promedio del IMC de las damas, promedio del IMC de los varones y los voy a comparar. La hipótesis nula va a ser que tiene un IMC igual o similar. Y la hipótesis alternativa va a ser que tienen un IMC distinto. Y eso perfectamente puede ser una investigación. Media fome quizás, no muy motivante, pero es una investigación válida. Dos grupitos, analizar una variable numérica y ver, ¿son iguales o son distintos? Algo que se utiliza mucho para las tesis. Y acá importante lo que les dije antes, esto es rechazar o no rechazar. La decisión se toma respecto a H0. Ahora, ¿cómo sé yo si rechazo o no rechazo? Y acá aparecen estos conceptos. El P, este P se conoce como P valor. Esto es la probabilidad que H0 sea cierta. Eso lo calcula el software estadístico, también lo hace el Excel, pero lo hace software como el SPSS, como el Stata, como el R. ¿Ya? Son software estadísticos que en algún momento van a tener que instalar y craquear, conseguirse de alguna manera, si es que su tesis va en algo estadístico, porque también hay tesis que solamente son de revisión bibliográfica, que son igual de válidas, pero necesitan un montón de investigación. ¿Qué dice este autor? ¿Qué dice este autor? ¿Qué dice este autor? Lo mezclo todo y cuál es mi opinión. Un poco eso. Ahí su profe de metodología se lo va a explicar mucho mejor que yo. Eso no es mi fuerte. Pero sí hay tesis que son así, de solamente investigar y estudiar. Yo le hablo de la tesis que tiene como un fundamento estadístico. La investigación es que amerita algo estadístico. En eso entra lo que yo estoy diciendo acá. Entonces, P es la probabilidad que H0 sea cierta, también se dice P valor, y alfa es el nivel de significancia, es el error asumido. Este alfa en salud es un alfa de 0,05, que corresponde al 5%. Así se trabaja en salud. ¿Sí? Ese es el error que voy a asumir en los estudios que yo haga, que ustedes van a hacer en un futuro, y de verdad van a hacer estudios ustedes en un futuro, van a tener que tomar decisiones respecto al 0,05. Y el software me va a dar el P. Entonces, si ese P es menor que el alfa, rechazo H0. ¿Por qué rechazo H0? Porque P es la probabilidad que H0 sea cierta. Entonces, si P es menor, si P es bajo, es un valor bajo, significa que lo más probable es que H0 no sea cierta. Por eso que rechazo H0. Y si yo rechazo H0, me quedo con la hipótesis alternativa. Me quedo con la otra. Y eso es una prueba de hipótesis. Rechazo una, por lo tanto me quedo con la otra. Pero cuidado, porque hay que ser muy sutil en cómo se concluye. Lo voy a decir, miren, existe evidencia estadística para creer que la hipótesis alternativa es la correcta, asumiendo un error del 5%. De esa forma, porque siempre esto es probabilidad, siempre hay un error ahí involucrado. ¿Ya? O no se rechaza. Si P es mayor al alfa, si P es grande, digamos, mayor a 0,05, no se rechaza H0. Entonces uno dice, no se rechaza H0, por lo tanto, existe evidencia estadística para creer que H0 es correcto, asumiendo un error del 5%. O también se dice, con una confianza del 95%. Pero es importante esa parte, porque acá en estadística inferencial uno siempre juega con las probabilidades. De hecho, esta decisión se toma respecto a una probabilidad, porque yo estoy estimando. Yo no soy un adivino, yo estoy estimando. Según la muestra que tomo, yo estimo hacia la población, pero es una estimación que tiene una probabilidad de error. ¿Ya? Por eso es que hay que tener cuidado al concluir. Eso les va a servir harto para la próxima asignatura. Espero que quede bien claro las cosas, o sea, me estoy esforzando por lo más que puedo, jóvenes. Pero igual sé que es mucha información. Obviamente algo se les va a pegar y otras cosas no. Pero lo importante es que en general, el macro que la idea principal. ¿Ya? Ahora vienen ejemplos.
es que no hay diferencia entre ambos grupos. ¿Qué son estos dos grupos? Vale, menores de 30, mayores de 30, o damas, varones. Dos grupos, ¿ok? Analizo los grupos y veo si son iguales o no. Si existe diferencia o si no existe diferencia. Esto es lo mismo que decir la hipótesis que estaban antes, que voy a irme para atrás. Es lo mismo que decir esta hipótesis, esta de acá. Eso. Esto es que no existe diferencia porque son iguales, y esto es que sí existe diferencia porque son distintos. Solamente lo planteé de otra forma. Ustedes lo pueden plantear tanto de esta forma, que es una forma más escrita, más coloquial, ¿no? No tan cuadrada, o también se puede establecer de forma así como más estructural. Ya, miren la hipótesis, no hay diferencia y sí hay diferencia. ¿Ya? No hay diferencia entre ambos grupos, o sea que las mu son iguales, ¿sí? Mu 1 con mu 2 son iguales y acá son distintos. La misma que vimos antes. Acá me dio un p-valor de 0,020. Este cuadrito lo hace el software estadístico. Ahí uno hace clic, 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 y este pantallazo particularmente es del SPSS. Y yo he trabajado con ese software y se los recomiendo. Si en algún momento necesitan un software, el SPSS es una muy buena opción, porque tiene una interfaz facilita de entender. Clic, 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 se parece mucho al Excel, pero es un Excel, no sé, un Excel evolucionado, digamos. Te hace pruebas estadísticas, te hace gráficos así con puros clic. El Excel es como más lento para hacer todo. Ya, entonces, encuentro este que es el p-valor, y ahora yo lo comparo con el alfa. El alfa ya les dije que era 0,05, en salud se trabaja con eso. En este caso, 0,02 es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza H0. Se rechaza H0 porque es menor. Eso estaba acá. Ahí está. Si es menor, rechazo H0. Si es mayor al alfa, no rechazo H0. ¿Ya? En este caso, en el ejemplo, dio que era menor. Por lo tanto, rechacé H0. ¿Ya? Ya les dije lo importante de rechazar o no rechazar, que esa es la forma que se dice. Acá sería malo decir acepto H1. No, no está bien decir acepto H1. Se dice rechazo H0. Y ahora miren cómo concluyo. Por lo tanto, existe evidencia estadística para concluir que sí hay una diferencia entre ambos grupos, con una confianza del 95%. Es decir, me estoy quedando con la hipótesis alternativa. Si rechazo H0, me quedo con la otra. Pero miren cómo lo digo. Lo digo de forma sutil. No lo digo de forma concluyente, porque no es aceptar. Es que estoy rechazando esta. Y si rechazo H0, significa que es muy probable que la otra sea correcta. Lo voy a decir otra vez. Existe evidencia estadística para concluir que sí hay una diferencia, H1 alternativa, que sí hay una diferencia entre ambos grupos, con una confianza del 95%, o también se puede decir, coma, asumiendo un error del 5%. ¿Ya? Ese ejemplo, eso es un ejemplo de una prueba, en este caso paramétrica, de una prueba de hipótesis paramétrica, de un test de hipótesis paramétrico. Este es un ejemplo de una estadística inferencial, chicos. Último, prueba no paramétrica. Esta es una prueba chico cuadrado. Esto hay un montón de tesis basado en esto. Es una prueba que se utiliza bastante. Esta prueba, jóvenes, es para ver si dos variables están relacionadas entre sí o no, si son independientes o no. Es genial para salud porque puede ser, por ejemplo, si fuman mucho, o sea, cuánto fuman, tiene relación con si te da cáncer pulmonar. Si hago deporte, tiene relación con mi estado nutricional. Si duermo unas horas establecidas, si duermo, no sé, 8 horas o más, ¿eso influye en mi estado anímico? Si yo estudio para una prueba, ¿eso influye en mis notas? Son dos variables que están relacionadas. ¿Ya? Imagínense dos variables de kinesiología que pueden estar relacionadas. ¿Hay de eso o no hay de eso? A ver, denme un ejemplo, no sé. Si hago deporte, tengo mayor resistencia, ¿no? Denme un ejemplo ustedes, chicos, por favor.
Dos variables que ustedes sospechen que estén relacionadas o que la teoría diga que están relacionadas. ¿Qué ejemplo puede ser? Variables de su especialidad, si es la idea, pues, joven. La idea es que sea capaz de comprender esto en su lenguaje de kinesiología. ¿Qué variable puede ser ahí? Vamos, compártanla, a ver si lo están pensando, se pueden equivocar. ¿Qué variable puede ser? ¿Qué variable puede ser ahí que esté relacionada con eso? ¿Van a decir algo por ahí o no? ¿Bueno? ¿No? ¿Qué puede ser? Me dijo un ejemplo de la capacidad respiratoria, ¿sí? Capacidad respiratoria que tengan las personas y comparar entre hombres y mujeres. ¿Vale? ¿Es interesante? ¿Sí? ¿Me sirve? Pero me sirve para el otro ejemplo, el que mostré antes. ¿Sí? Sería para el anterior. Sería para ese. No hay diferencia entre hombres y mujeres en relación a la capacidad respiratoria. Y ahí uno lo dice ya como más técnico, no según su conocimiento. Pero a grandes rasgos es esto, ¿no? No hay diferencia entre ambos grupos. En el caso que te dijiste era hombres y mujeres. Y la variable en particular era la del tema del respiratorio, ¿no? Simplemente se mide de alguna forma numérica, ¿no? Debería ser capaz de medirse con algo así. Ya, esa es la nula y la alternativa sería que sí hay diferencia. Esa me sirve para ese ejemplo. Y para este ejemplo de variables dependientes o independientes podríamos hacer, no sé, que alguien haga deportes recurrentemente influye en la capacidad respiratoria. No sé, si alguien hace más deporte, quizás influye en que tiene un mayor nivel de, ¿cómo se llama eso? De respiratorio, ¿cómo es? Capacidad respiratoria, ¿sí se dice? Capacidad aeróbica. Capacidad aeróbica. Capacidad aeróbica, quizás esa es la otra variable, ¿no? Pero a lo que voy es que eso, jóvenes, una variable que influya en la otra. Hacer deportes influye en la resistencia, hacer deporte influye en la capacidad aeróbica, hacer deporte influye en la capacidad respiratoria, hacer deporte influye en el nivel de felicidad. ¿Qué tal una tesis con eso? ¿Qué tal? ¿Influye o no influye hacer deporte? Y lo investigan. Van a los gimnasios, ven a gente en la playa haciendo deporte, le hacen una encuesta que sea validada por otros estudios donde te mida la felicidad, le hacen la encuesta y ahí relacionan las variables. ¿El que hace deporte será más feliz o el que hace deporte menos feliz? Eso sería esto. Hacer deporte es independiente de la felicidad o hacer deporte es dependiente de la felicidad. No, sería al revés. La felicidad es dependiente de hacer deporte. ¿Hay una relación entre las variables o no hay relación? ¿Son independientes o no son independientes? Eso puede ser un estudio de investigación perfectamente válido. O lo que se les ocurra. En este caso, con esto ya voy terminando, chicos. En este caso dio 0,532. Ahí está. Esto es pantallazo del SPSS otra vez. Clic, 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 clic y lo hace. Encuentro el p-valor y tomo la decisión. Dio mayor. Como dio mayor, no se rechaza. Lo podemos ver acá. Ahí está. Como es mayor, no se rechaza H0. Miren cómo concluyo cuando no rechazo H0. Miren. No rechazo H0. Por lo tanto, no hay evidencia para rechazar la independencia de las variables, asumiendo un error del 5%. Es decir, no hay evidencia para creer que no hay evidencia para rechazar la independencia. No hay evidencia para creer que la actividad física influye en la felicidad. En este caso, con estos números, no habría evidencia para decir eso. Y ojo, jóvenes, si la estadística no me lleva a lo que ustedes creen, porque
el sentido común nos podría decir que hacer deporte sí influye con la felicidad, y la estadística me dice que no hay evidencia estadística para decir eso, eso no significa que su tesis o su investigación esté mala, ¿ya? Porque puede pasar que no lleguen a la conclusión que ustedes crean, es una investigación, ¿ya? No crean que su tesis siempre va a ser todo redondito y no sé. Por ejemplo, la otra vez asesoré una tesis de nutrición donde decían que el desayuno influye en el rendimiento académico. Y la verdad es que la prueba estadística decía que no hay evidencia estadística en ese estudio para creer que tomar un buen desayuno tenía relación con las notas, con el rendimiento académico. Y no por eso la tesis estaba mala, sino que llegaron a esa conclusión. Quizás son otras las variables que influyen, no sé, quizás es tomar desayuno y dormir bien. Quizás era tomar desayuno y, no sé, y tener un lugar donde puedo estudiar tranquilo. Pero la investigación que ellas hicieron no les llevó a lo que ellas pensaban que iban a llegar, no llegaron a esa conclusión. Pero no por eso está mal. Lo importante es hacer las cosas bien. La estadística, y con esto finalizo, la estadística viene a respaldar tu hipótesis. Le da sustento estadístico a la idea que ustedes tienen. ¿Ya? Lo respalda. Pero no es de manera tajante, ¿ya? Siempre hay un margen de error ahí, porque está involucrada la probabilidad. Bien, espero que esta clase les sirva para el próximo año, que van a estar ahí en metodología de la investigación. Quizás nos volvamos a ver, porque a veces me llaman para hacer esta misma clase en esta asignatura. Quizás nos volvamos a ver, pero bueno, ahí van a estar más grandes, van a tener más consejos, van a tener más conocimiento, etcétera. Ya, para finalizar, decirles que voy a hacer un control con 3 preguntitas de la presentación que acaban de ver. ¿Sí? 3 preguntitas. Va a ser como muy sencillo. Diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial. Diferencia entre prueba paramétrica y prueba no paramétrica. ¿Qué otra cosa puedo preguntar? ¿Por qué en una prueba de hipótesis no acepto la hipótesis no? Eso. ¿Por qué no acepto y en vez de aceptar yo rechazo o no rechazo? Y ahí tienen que hacer su bla bla de lo que les expliqué. No importa que no sea técnico, si entiendo que ha sido una sola clase, pero al menos que vayan a la idea correcta. ¿Ya? Eso, no se paren todavía que aún no termino, ¿ya? Tranquilidad, ¿sí? Tranquilidad. Vamos a hacer un control de eso. Próxima clase también voy a hacer un control de probabilidad de las fórmulas que vimos hace rato. ¿Ya? Esa. Una va a ser de intersección, otra de unión, otra de condicional. Algo de ese estilo. Entonces vamos a tener 2 controles. Previo al control vamos a hacer una sesión de ejercicio. Le voy a traer una guía de ejercicio para trabajar acá. De hecho la guía se la voy a enviar antes. Pero podemos hacer ejercicio, hablar también de los conceptos y luego vendrían las evaluaciones. ¿Consulta por allá? No, el control es la otra clase. Vamos a hacer 2 controles la próxima clase. Una de esta presentación y otra de probabilidad. ¿Ya? Y otro de probabilidad. Bien. Eso. Respecto al trabajo, el trabajo va a consistir en lo siguiente. Acá pueden tomar apuntes porque ya me cansé de escribir. Creo que está viejito. Un poquito viejito. ¿O no? 35 años viejito, ¿no? Ya no. ¿Todavía no? Yo estoy en esa edad que brujo cuando me agacho. ¿Usted también? ¿También bruje? Yo antes no brujía. Impresionante cómo va cambiando. Eso tiene que ver con, no sé, ustedes saben, ¿por qué tiene que ver? ¿La rodilla? ¿Qué? ¿Cómo es? Esa cosa que se desgasta. Colágeno, ¿no? ¿O no? Nada que ver. La articulación. Cartílago es el cartílago, sí, hay algo de eso. Cartílago, ¿no? Se desgasta el cartílago con el tiempo. Ya. Sería interesante una investigación respecto a eso. Analizar por qué. Analizar qué puede influir en que no se desgaste tanto. ¿Será que podemos hacer algo para que no se desgaste tanto? ¿O siempre se va a desgastar? No lo sé. Esas son investigaciones, ¿eh? Ahí espero que vuelen un poquito su imaginación qué pueden hacer respecto a eso. Ya, ahora sí.
sí voy con lo del trabajo. Tomen apuntes, por favor, porque no lo voy a escribir. Lo que sí, chicos, se lo voy a enviar ahí con todo detallado, pero me interesa que lo tengan ahora. Primero, teorema de Bayes. Teorema de Bayes. ¿Qué necesito de eso? Que lo definan y que me den un ejemplo. Eso va a ser. En YouTube hay muchos videos que explican eso y tienen ejemplos. Teorema de Bayes. Tiene que ver con la probabilidad condicional, pero es para altos sucesos. ¿Ya? Si entendieron bien la condicional, yo creo que lo van a comprender. En teorema de Bayes también existe lo que es la ley de probabilidad total. Y van a ser igual. Teorema de Bayes y ley de probabilidad total. Lo que pasa es que si tienen los dos es más fácil de comprender. Si les digo uno solo, quizás no lo van a encontrar. Por eso. Teorema de Bayes y ley de probabilidad total. Definición y ejemplo. Definición, matemático, ¿sí? Así como les defino yo, con fórmula. ¿Sí? Tiene su fórmula. Su fórmula es con una sumatoria. Sumatoria de las probabilidades de A sub i por, creo que era así, B de A sub i partido en probabilidad de B, parece. Ahí ustedes lo tienen que investigar, pero es algo así. Les digo ahí para que más o menos sepan. En palabras y matemáticas. En palabras, definición matemática y ejemplo. Ya, primer punto en el trabajo, ese es el trabajo final, con ese cerramos. Punto 2 para el trabajo, distribución normal. La distribución normal. ¿Qué quiero de la distribución normal? Quiero que la definan y me digan qué es lo que es eso. ¿Qué es la distribución normal? ¿Qué es? ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué trabaja con un sigma? Es como que me digan eso. ¿Qué es la distribución normal? ¿Y qué aplicaciones tiene? ¿Qué aplicación tiene? Ah, es eso. En la distribución normal, repito, eso. ¿Qué es una distribución normal? ¿Y qué aplicaciones tiene? ¿Para qué se utiliza? Les sobra que se utiliza para hacer estadística inferencial paramétrica. Acá se utiliza para hacer estadística inferencial paramétrica, sí. Y ahí ustedes me lo explican, me explican el porqué. ¿Ya? Repito, distribución normal. ¿Qué es? ¿Y dónde se aplica? ¿Ya? Y les soplo que se aplica en las distribuciones paramétricas. Ahí para que lo investiguen desde ese punto de vista, que es lo que les dije, quizás así se lo haga más fácil. Aunque también hay aplicaciones en física, también. Si alguien quiere irse por ahí, pues también es válido. Si es un trabajo de investigación. Y lo último no está acá, lo último lo tengo escrito. Lo último, para el trabajo final, súper extra trabajo final o para no ser presentado. Ya, esto es lo último. Esta es la guinda de la torta, chicos. Tienen que investigar y buscar un artículo científico de salud. Un artículo científico de salud, ya sea de kinesiología, nutrición o enfermería, lo que sea, de salud, donde se utilice una prueba de hipótesis, como esa que está ahí, o como esa que está ahí. Repito, tienen que buscar un artículo científico de salud donde se utilice una prueba de hipótesis. Y esta es la guinda, esta sí que es la guinda de la torta. Y tienen que decirme cómo se utilizó esa prueba de hipótesis, cuáles son las hipótesis. Los artículos científicos lo tienen ahí escrito. El tema es que a veces hacen mucho bla 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 bla, pero ustedes tienen que ser capaces de identificarlo. Identificar esto me refiero. ¿Cuáles son las hipótesis? La verdad es que no me importa que sea así tan técnico como está acá, pero sí que entiendan de qué se trata el artículo. Por ejemplo, este artículo comparó los adultos con los adultos mayores. Los comparó respecto a resistencia física. Estoy inventando, ¿sí? Y ahí tenemos las hipótesis. Se compararon grupos respecto a la resistencia física. Ahora, si son capaces de darse cuenta y hacerlo así, H0, H1, pues perfecto. No tengo ninguna razón para no colocarle un 7 por eso, ¿ya? Porque lo vimos en una sola clase. Pero entiendo que quizás a alguien se le hace más difícil, lo pueden hacer de forma más generalizada, simplemente diciendo. ¿Ya? Entonces, repito, el punto 3 es investigar y encontrar un artículo científico donde
se aplique una prueba de hipótesis, ya sea paramétrica o no paramétrica. Se exige que este artículo sea de salud. Y les recomiendo que lo busquen acá, en esta revista que seguramente la conocen, ¿no? ¿No? Pues se las presento. Cielo, pero con SC. Esa es una de las mejores revistas científicas que existen a nivel de Latinoamérica. ¿Ya? Revista Cielo, ahí busquen. Búsquenlo en Google, busquen ahí salud o algún tema en particular, no sé, diabetes o no sé, la postura, no sé, estado nutricional, lo que se les ocurra, algo que les llame la atención. Investiguen y busquen un artículo, ¿sí?, que se aplique las pruebas paramétricas o no paramétricas, que apliquen una prueba de hipótesis. Y eso es todo. Y con eso cerramos. Ah, y la prueba final. La prueba final que va a ser en 2 semanas más. Contenidos, probabilidad y esto último que vimos. Esa prueba la voy a hacer bien facilita, ¿ya? Tranquilidad con eso. Ya, buena pregunta. El trabajo final se entrega el día de la prueba, o sea, en 2 semanas más. Y se hace en grupos de A3. ¿Puede ser grupos de A2? Sí. ¿Puede alguien hacerlo solo? Sí. ¿Pueden ser grupos de A4? No. Sí. No. Si hacen trabajo de A4, me van a tener que entregar 2 trabajitos, pues 2 y 2, pero alguna diferencia tienen que tener, pues si no va a ser copia, ¿no? Alguna diferencia tiene que haber ahí, por lo menos los artículos científicos que sean distintos, la forma de identificar, no sé. Pero claro, ustedes se pueden juntar, pero me entregan trabajos aparte, ¿sí? De A3. Todo lo que les dije lo voy a redactar y lo voy a enviar lo más pronto posible, ya hoy o mañana. ¿Sí? Compromiso que lo pasas de hoy o mañana. Y ahí les digo, les voy a enviar todo lo que les dije, los 2 controles, la prueba final, lo que es en la prueba, guía de ejercicio de probabilidad, inclusiones del trabajo y todo para cerrar el año. ¿Alguna consulta final? ¿No? Bien, aún no se vayan porque voy a entregar notas, entrego notas y quedan libres. Primero entrego los controles. Fernando, ¿está ahí? Ya, Fernando.